excelente día tengan todos y cada uno de los que están visualizando las clases en línea de Instituto de Educación Avanzada. Estamos entrando ahora a la materia de Historia de México 1. Te invito a que sigas con nosotros porque diario estaremos hablando temas relacionados a esta materia. Te pido el favor que pongas atención a la siguiente explicación. Recuerda, mi nombre es Marco Antonio Hernández Hernández. Hablemos sobre la cultura olmeca. Vamos a identificar características y aspectos más sobresalientes sobre esta cultura. Como primer aspecto, muchachos, vamos a determinar las características más sobresalientes y la principal es su ubicación. Como podemos ver aquí en la ilustración, en la área donde está remarcada de color verde, los olmecas habitaron la región ubicada entre la costa del Golfo de México y las sierras del sur de México, especialmente los actuales estados de Veracruz y Tabasco. Pero antes de seguir con otros aspectos, algo que sobresale mucho en el término olmeca refiere a habitantes de la región de Hule. El término de la región de Hule, unos historiadores redactan que abunda mucho el hule, otros lo relacionan con la parte del petróleo. ¿Por qué? Porque es una zona muy húmeda, pantanosa y bueno, que también tiene algo que ver con el árbol. Otros aseguran que tiene que ver con el árbol que relaciona del Castilloa elástica. Pero ahorita vamos a identificar que en esta zona abundaba mucho lo que es el petróleo y que desde tiempo atrás los mismos olmecas pues lo utilizaban. Destacamos lo que comentábamos hace unos momentos, la parte del clima. Se determina que es muy cálido, y húmedo. Y bueno, está cubierta por una densa selva tropical con suelos cíclicamente inundados, ricos en humus y principalmente lo que es el petróleo, que se encuentra a flor de suelo entre la vegetación. También podemos decir se encuentra en lo que son llanuras costeras. En estos sedimentos, y aún tiene algo que ver con el pasado geológico, se muestran yacimientos enterrados por millones de años que se han descubierto y, por ejemplo, en la desembocadura del río Coatzacoalcos, canoas calafeteadas con chapopote. Cuestión que confirma no solo la condición de navegantes de los olmecas, sino la existencia de un puerto y que estos ya trabajaban con el petróleo desde hace más de 3000 años. Con el chapopote también manufacturaban varios objetos de ornamentación, pegamento para sellar acueductos de basalto, material de construcción y para recubrimiento de techos, muros y pisos. En su momento también hay historiadores que nos dicen que cuando Cristóbal Colón empezó a explorar todas estas zonas, se encontraba con lo que era el juego de pelota, que era elaborado con lo que era el caucho. Veamos lo siguiente.
Aspectos sobresalientes de la cultura olmeca. Podemos mencionar que algo que resalta mucho son los jeroglíficos. Y en este caso, la escritura olmeca es considerada la más antigua de América. Fueron ellos entonces los más antiguos epígrafes del continente, y también ellos crearon los primeros glifos y calendarios. También se puede sobresalir mucho que el sistema de escritura fue variando a lo largo de la evolución de su cultura. Y en cuanto a los calendarios, fue gracias a los conocimientos de la astronomía que estos mismos le permitían establecer los tiempos. Algo que resalta también es la parte de la religión. Como lo habíamos mencionado en la clase anterior, no solamente esta cultura, sino todas las culturas de Mesoamérica eran politeístas, y en el caso de los olmecas no podemos hacerlo a un lado. Ellos rendían culto principalmente al jaguar, y su panteón lo engrosaban sapos, reptiles y caimanes, entre otros animales sagrados. Cabe destacar las ciudades olmecas que ellos formaron, principalmente por un centro ceremonial y jerárquico, donde vivían los jefes políticos y religiosos. Y alrededor de estos centros se ubicaban pequeñas aldeas satélites habitadas por campesinos, comerciantes y miembros de las jerarquías más bajas de la sociedad. Utilizaban con fines ceremoniales y rituales productos provenientes de regiones distantes como la obsidiana, el jade y la serpentina. Para hablarte también de religión, sobresale su tipo de adoración, que se basaba en los elementos y fenómenos naturales como las montañas, los rayos y diversos animales, como lo mencionábamos hace unos momentos. También ellos rendían culto a los antepasados, y se supone que existía la creencia de un vínculo directo entre las divinidades y los gobernantes, que esto ahorita también lo vamos a platicar. Como parte de las ceremonias religiosas se practicaban los sacrificios humanos. Hablemos sobre el comercio. Como los mencionábamos hace unos momentos, fueron los primeros petroleros y crearon rutas comerciales que llegaban hasta el Valle de México y lo que hoy es Oaxaca, Guatemala y en general al mundo maya, donde comerciaban e intercambiaban el jade, el cristal de roca, la obsidiana, la magnetita y otras materias primas de gran valor. Además, en la economía olmeca se basaba en lo que era la agricultura, realizada especialmente con el sistema de roza y quema, también conocido como tala y roza. Con este método cultivaron distintos vegetales, principalmente el maíz, los frijoles, la calabaza y el cacao. Los productos agrícolas se utilizaban para la subsistencia y el comercio con otras regiones. Hablemos también sobre lo que es su arte. En las representaciones artísticas, es decir, su maestría en la talla de la piedra, por lo que la mayoría los reconoce y admira. Y no basta decir que los olmecas fueron los creadores de las fantásticas y enigmáticas cabezas colosales. Sin duda, la expresión artística y cultural que más los representa, y quizá lo más extraordinario del asunto es que los yacimientos petroleros más cercanos a sus asentamientos principales, que fue donde se hallaron estas cabezas, se encuentran a más de 100 kilómetros de distancia. Estas piezas colosales, muchachos, de decenas de toneladas de peso y de hasta de 4 metros de altura, tuvieron que ser traídas
desde la región de los Tuxtlas, es decir, desde la cantera del Cerro de Santa Marta, y también sus obsidianas y sus jades, que fueron muy utilizados en sus objetos rituales y de uso doméstico. Lo que más sobresale también de esta cultura es que de sus figurillas ellos tomaban como ejemplo el trabajo a escala de sus figurillas, hacían esa réplica de las cabezas colosales al 100%, sin ninguna equivocación. ¿Sí? Por ahí se dice que se relacionan mucho las culturas mesoamericanas con el conocimiento de extraterrestres, pero realmente, volvemos otra vez, sus conocimientos están basados principalmente en la astronomía y las matemáticas. Hablemos también sobre la organización política y social de esta cultura. En cuanto a la organización política, no se conoce mucho acerca de la sociedad olmeca, pero hay suposiciones en las cuales se habla de un gobierno teocrático, en el que los sacerdotes ejercían el poder sobre la demás sociedad. En cuanto a la sociedad o la organización social, sobre la estructura, hablamos que se enfoca la jerarquización. Existía una casta gobernante formada principalmente por los linajes sacerdotales y una gran población constituida por una pequeña nobleza, comerciantes, artesanos y campesinos. Veamos los aspectos sobresalientes de esta cultura. Hay tres zonas que tienen que ver mucho con lo que es esta cultura. Hablábamos hace unos momentos que se conocía como la región del Hule, y bueno, esta cultura también es conocida como la cultura madre. ¿Por qué? Porque fueron una de las primeras civilizaciones que empezaron a establecerse en este lugar que ya mencionábamos, que tiene que ver con Veracruz y Tabasco. Ahora, ¿por qué vamos a hablar de estas tres zonas? Porque sobresalieron mucho las cabezas colosales que fueron encontradas principalmente en San Lorenzo. Y bueno, se dice que hay más de 17 cabezas colosales halladas hasta el momento. Al hablar de San Lorenzo, podemos decir que es el más antiguo y se encuentra en el municipio de Tequistepec, en la cuenca del río Coatzacoalcos, en Veracruz. Aunque en la zona se pueden observar varios montículos y basamentos originales de las pirámides de lo que fuera una ciudad importante con varios miles de habitantes, sus cabezas colosales y sus decenas de esculturas fueron trasladadas al Museo de Antropología de Jalapa. Se dice que esta zona fue poblada por primera vez por agricultores que ya conocían también lo que era la alfarería. Existe también un centro ceremonial y, como lo mencionábamos, se encuentra cerca del río Coatzacoalcos. También en esta zona se encuentra localizada una construcción de un sistema de desagüe muy complejo, la más antigua forma de control hidráulico que se conoce en el Nuevo Mundo. También nos encontramos con la parte de La Venta. Es la zona arqueológica más interesante que aún puede decirse que nos sirve para visitar. En el lugar se pueden descubrir 4 cabezas colosales, varios edificios alineados y lo que son altares. También hablamos de que existe todavía una pirámide principal de más de 30 metros de altura.
Aquí en esta zona, muchachos, las construcciones son de tierra o de barro seco y casi no hay estructuras de piedra. Los monumentos están agrupados en torno a una plaza rodeada de columnas de basaltos. También se dice que hay un centro ceremonial y que en este caso sobresale lo que es el orden y la simetría. Hablemos sobre la zona de los tres zapotes. Esta zona se encuentra en la llanura de Papaloapan, en el municipio de Santiago Tuxtla, en el estado de Veracruz. Es otro de los centros urbanos más desarrollados de la cultura olmeca, donde se encontraron dos cabezas colosales que han sido reubicadas. En esta zona podemos también destacar que es el centro ceremonial más grande y tiene más de 50 montículos agrupados en patrones regulares. Uno de los hallazgos más importantes fue la estela, que tiene una fecha de tipo maya 31 años antes de Cristo, la cual proporcionó los primeros indicios de la antigüedad de los olmecas. ¿Qué tal te pareció el tema del día de hoy? Pues te sigo invitando a que sigas con nosotros, porque diario vamos a estar viendo temas relacionados a Historia de México 1. También te pido el favor que pases a la plataforma. Ahí vamos a estar describiendo las actividades relacionadas al tema que estamos visualizando. Pues gracias por tu atención. Nos vemos en la próxima emisión.